Al living, al encuentro de Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Acompáñenme, diputado nacional. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Yo me imagino que debe ser un poco frustrante para un diputado que trabaja mucho en comisión, que trabaja los temas, que se prepara, que busca argumentar, que lo más importante que haya pasado en las últimas horas respecto a ese trabajo es un cruce, es un cruce verbal con agresiones fuertes con otra diputada, pero que de fondo aparece un tema sumamente importante. No sé si hoy hay un tema en términos sociales respecto de nuestras infancias y adolescencias más importante que el tema de las apuestas online. Sí, yo creo que lo más importante del día de ayer es que pudimos tener dictamen para prevenir lo que es el flagelo de la ludopatía en miles y miles de pibes, de qué manera regular las plataformas y el juego online. Y la verdad que si querés me arrepiento, si se quiere, de mi actitud en algún momento, ¿no? Y pedí disculpas, todavía no recibí las disculpas de la diputada Giudice por el improperio, por la puteada que hizo hacia mí. Pero la verdad que también te diría que estaba indignado, ¿no? Que fue un claro reflejo de indignación. ¿Qué es lo que te indignó? El lobby socavado por abajo, que en semejante debate durante 5 meses que llevó adelante la diputada nacional Mónica Frade, que presidía el plenario de 5 comisiones, y justo ayer que dictaminábamos, nadie, o salvo honrosas excepciones de algunos diputados, nadie se indignaba o espantaba que estábamos frente a un nuevo secretario de Educación que era el CEO de una casa de apuestas de juego online como Coderes, quien iba a tener en el futuro, que ojalá podamos tener sanción definitiva de esta ley, quien iba a ser uno de los funcionarios que tienen que reglamentar y poder llevar la aplicación de la ley. Entonces, pero vuelvo a esto, ¿no? Yo creo que lo importante es que pudimos avanzar. A ver, te voy a preguntar algunos detalles del recorrido, pero lo importante es ese dictamen. Ese dictamen dice que es un proyecto de ley que se va a tratar en el recinto y que dice qué. Claramente lo que nosotros establecemos es la prohibición total de todo tipo de publicidad directa e indirecta. Prohibimos también la publicidad no tradicional, la famosa PNT, pero nosotros somos, en nuestro dictamen, que suscribieron más de 90 diputados, somos muy claros y nos corremos de cualquier tipo de generalidad o vaguedad. ¿Por qué? Porque no queremos dejar librado esto a la futura reglamentación, que como te decía, claro, con un secretario de niñez que viene de ser representante de una empresa del juego a nivel internacional, pero a su vez tampoco dejarlo libre a cualquier interpretación de un juez con respecto a la presión. Por eso trabajaron tanto y es tan taxativo. Por eso trabajamos tanto y por eso es tan taxativo en la prohibición para espectáculos públicos, deportivos, culturales. O sea, esto quiere decir que todas las publicidades que hoy estamos viendo, que invitan a... o que son de apuestas, el sponsoreo en camiseta de prohibido. fútbol. El sponsoreo, la difusión o la promoción de un jugador de fútbol o de una vedette o de un artista, prohibido. Y a ver, y lo hacemos porque esto ya se hizo con tabaco. Y con tabaco se avanzó mucho más fuerte que la ley en lo que es la reglamentación. Pero vuelvo a lo que te decía. Yo en este contexto de este flagelo y lo que maneja la industria del juego en la Argentina. Estamos hablando de 2.400 millones. En publicidad se gastaron 7.300 millones, o sea, un 150% más en el 2023 con respecto al 2022. Que el negocio global del juego en el 2020 era de 65.000 millones de dólares y está proyectado para el 2027 en 165.000 millones de dólares. O sea, imaginémonos la presión y los intereses, sí, claro, que se juegan. Y creo que ayer logramos algo que cuando arrancamos con esto, con la diputada Frade, con la diputada Campagnoli y la Coalición Cívica, pero también con otros diputados de distintos bloques parlamentarios, como desde Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Unión por la Patria, muchos diputados de la Unión Cívica Radical, creíamos que era imposible.
¿Y por qué creíamos que era imposible? Porque la verdad es que la presidencia de la Cámara no tuvo una actitud que permitiera poder sacar rápido este ¿Por qué? proyecto. ¿En qué lo ¿Por vieron? qué? Porque fue girado a 5 comisiones. Y eso, explícanos, eso es, A ver, no es habitual. para que la gente entienda, 5 comisiones son 150 diputados. Nosotros teníamos que lograr un dictamen por más de 76, 77 firmas para decir, bueno, hay un dictamen de mayoría o hay 76 firmas que construyen una mayoría para que eso baje al recinto. Y muchos lo han dicho, ¿no? La ley Bases, que tenía más de 650 artículos y tocaba muchísimas leyes de fondo, recorría educación, salud, el RIGI, blanqueo de capitales, bueno, solamente fue girada a 3 comisiones. Que de hecho en comisiones se discutía, esto tendría que ir a otras comisiones. Exacto, en su momento. pedíamos, ¿no? digamos, la Era un competencia de planteo. otra comisión. Y la verdad que satisfechos por el trabajo que logramos, ¿no? Ahora, por supuesto, es el desafío de cuándo se lo lleva al recinto y eventualmente... Vos mencionaste el tema del tabaco. Hoy nos es natural. Nos es natural que no haya publicidades de tabaco. Si lo hubiera, nos llamaría la atención y se generaría un rechazo social. Pero tardó mucho tiempo. Entonces te quiero preguntar, comparado con eso, ¿qué tenemos que ver? ¿Todo lo que se demoró o todo lo que aprendió una sociedad de que lo que le hace mal no tiene que tener ese tipo de publicidad? Yo te diría que todo lo que fuimos aprendiendo como sociedad, pero también las alertas en muchísimas familias de nuestro país, donde los pibes, principalmente los sectores más vulnerables, todo lo que es la publicidad, la promoción directa o indirecta, lleva a un modelo o promociona un modelo de la guita fácil, del éxito fácil, y eso y en los testimonios que escuchamos ¿Escuchaste en la muchos? comisión, un montón de ¿Cuáles te testimonios. impactaron especialmente? A ver, uno de los que más me impactó fue el de un profesor de la escuela secundaria que contaba que uno de los chicos que estaba adicto a este tipo de plataformas con su celular, con sus tablets, estaba amenazado de muerte por la cantidad de deuda que había tomado y no se animaba a poder ponerlo sobre la mesa, poder hablarlo con sus familias y lo terminó explotando, terminó hablándolo en la escuela. O si no, testimonios vinculados, si se quiere, más a la cuestión de casinos y bingos físicos, de gente sentadas en las máquinas más de 10 horas y después los trabajadores de esos casinos, de esos bingos, contando que encontraban en los baños pañales de adultos porque bajo la lógica de la maquinita no se querían levantar de ahí. O el testimonio que dio el ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Rayda, diciendo los datos que decían, donde en 9 meses del 2023, de enero a septiembre del 2023, 11 millones de argentinos habían entrado a una plataforma ilegal de juego. Entonces, el Congreso, la Cámara de Diputados, creo que tiene una deuda urgente con esto. Que esto, por supuesto, producto de las restricciones en Europa, en España, hubo un corrimiento de muchas de estas empresas con muchísimos socios argentinos y que muchos de ellos están en los clubes de fútbol, hubo un corrimiento y por eso también parte del crecimiento exponencial en la Argentina. Y que, como te decía, sumada a una fragilidad y crisis desde el punto de vista social, económico, esto ha crecido exponencialmente y, como te decía al principio, es una pandemia y un flagelo que, por supuesto, avanza con muchísimos sectores de la sociedad adultos, pero que está principalmente muy fuerte en los pibes que tienen edad escolar, tanto finalizando la primaria y en todo lo que es la secundaria. Máxime, en una mirada general, en una mirada global del gobierno, ¿qué es lo que más te preocupa? A mí lo que más me preocupa, que tiene que ver con esta ausencia del rostro humano, ¿no?
que uno puede compartir, si se quiere, dos anclas importantes o que todos vamos a compartir del programa económico que tiene que ver con la lucha contra la inflación, uno de los impuestos, y que yo te diría que con la ludopatía son los dos impuestos que más golpean a los sectores más vulnerables de la Argentina. Uno, por supuesto, comparte eso. De qué manera ordenar la cuestión macroeconómica con respecto a la cuestión del déficit, pero a costa de qué. Y en el a costa de qué es donde yo veo que no se fijan prioridades que hoy son importantes. Prioridades que, como bien decía, y van a hablar ustedes, en cómo pagaron el ajuste los jubilados en la Argentina, en cómo no le pudimos reparar ese 8,5, 8,4 que perdieron al principio por inflación, lo que hace al financiamiento de las universidades o al ecosistema de ciencia y tecnología, la respuesta integral al VIH, al de financiamiento de un hospital modelo como es el Garrahan, pero volviéndote a educación también de qué manera acompañar con las becas Progresar, con la inversión que se puede estar haciendo con respecto al programa de alfabetización, pero que no alcanza para sostener lo que es infraestructura principalmente muchas de esas cosas el gobierno no ha logrado mayorías, ha logrado minorías que efectivamente defiendan un veto o que eventualmente puedan sostener un DNU. El otro día hubo una sesión, yo diría hasta emblemática respecto de lo que se estaba trabajando y por la cantidad de voluntades que había originalmente o en el último tiempo de modificar la reglamentación del DNU. ¿Qué pasó en esa sesión? ¿Qué viste en esa sesión? A mí lo que me preocupa es cómo en la Argentina estamos naturalizando la inconstitucionalidad en nombre de las herramientas y de la gobernabilidad. Yo me pregunto, si en el receso parlamentario sale un DNU de la designación de un juez, como Ariel dijo, a la Corte Suprema, ¿qué van a decir los que se oponían a modificar la ley que tramitaba los decretos de necesidad de urgencia? Si la Constitución es clara en ese aspecto, no puede haber una sanción ficta o tácita de la ley, no puede haber una sanción ficta y tácita de un decreto de necesidad de urgencia. Pero cuando se le dieron muchas herramientas al gobierno, en la ley bases... Pero este también... ¿No se vislumbraba ese riesgo? Pero es medio la locura donde estamos metidos, ¿no? Que vos lo decías en la editorial, ¿no? Cuando es toda emocionalidad, cuando te aprovechás de la frustración de la sociedad en ese sentido y no hay posibilidad para el argumento, para parar la pelota, reflexionar y pensar. Y a ver, ¿qué herramienta no tuvo el gobierno en los 11 meses? Si el 100% de las leyes como mensajes del Poder Ejecutivo fueron votadas por el Parlamento, o sea, otro poder del Estado, en este sentido, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no pusieron ningún tipo de impedimento a la agenda parlamentaria de temas. Pero visto lo que ocurrió, y había cosas, había sesgos, si vos querés, voy a tratar de parafrasear lo que decís, había sesgos autoritarios de este gobierno que se veían venir desde arranque. No te lo digo en tu caso particular porque no tengo en este momento qué herramientas sí les dieron y cuáles no del bloque de la coalición cívica, pero seguramente les dieron algunas. ¿No hubo un error de lectura en ese momento de haberle dado tanto al gobierno? En el nombre de no ponerle un palo en la rueda se le habilitó una... Yo creo, a ver, pero que no es algo que pensamos de ahora porque está Javier Milei, ¿no? Yo creo que es un error dar facultades delegadas, que es parte, si se quiere, de la degradación desde el punto de vista del desarrollo y la prosperidad económica argentina, más, digamos, y por supuesto que va acompañado con respecto a la degradación institucional, y que, es verdad, empezaban las primeras alarmas con respecto a una posición, si se quiere, autoritaria, y que te diría que eso se da desde el punto de vista real y simbólico, cuando él decide inaugurar su mandato presidencial de espaldas al Congreso. Pero creo que hay que poder desandar esto, ¿no? Ya ahí había un gesto muy claro. Porque no solamente la Libertad Avanza, sino sus aliados del PRO, algunos aliados del radicalismo, es esto que te decía, ¿no? ¿Con qué cara, con qué argumentos vamos naturalizando la inconstitucionalidad? ¿Con qué cara, con qué argumentos decimos que no hubo la aprobación de todas las leyes que se aprobaron y que muchas están en tratamiento parlamentario? ¿Con qué cara y con qué argumentos? Pero ¿y ahora cómo te imaginas? ¿Debería haber otro modo de ver del resto de la política, de observar lo que pasa con el gobierno de Milei?
Yo creo que lo importante es poder preservar el Parlamento. Por supuesto que está resultando difícil y bueno, y ahora creo que... Bueno, están pasando cosas inéditas. Ustedes votando con radicales, votando con peronistas, con sectores de izquierda, eso no se pero eso es el Parlamento. Esta cosa maniquea del blanco y negro que pretende... Creo que ayer te decían eso, bueno, ¿no? Pero ese fue parte de un argumento... Andá a votar con el kirchnerismo. Ese fue parte de un argumento de la diputada Giudice. Digamos, y la verdad a ver, logramos 90 firmas contra 58. Y 90 firmas en una causa y en una discusión más que noble para dar respuesta, como te decía, a un flagelo que están sufriendo los pibes y las familias en la Argentina y principalmente los sectores más vulnerables. Me vuelve también parte de los testimonios de muchísimos sacerdotes que también nos plantearon sus testimonios de lo que estaba sucediendo en los barrios populares. Bueno, hoy el nuevo titular de la conferencia episcopal fue muy claro en ese sentido. Quiero mostrarte una placa, le pido a la producción, perdón el arrebato, de lo que ocurrió en Naciones Unidas en estas horas. Y nuevamente diría, el gobierno de Javier Milei, recuerdan, a partir del corrimiento de la canciller Mondino, dijo, bueno, a partir de ahora nadie se puede, en todo el servicio exterior, en toda Cancillería, nadie puede hacer nada que no tenga que ver con la agenda de este gobierno. La agenda de este gobierno es muy clara en términos de algunas agendas del progresismo, de las izquierdas, incluso yo le diría, de los sectores liberales de Occidente, como por ejemplo el cambio climático o por ejemplo los derechos de género, el respeto de los derechos de género. Miren esta placa, a ver si la podemos compartir con Maxi Ferraro. A ver si la podemos poner. La estamos compartiendo al aire. Allí detrás está. Esto se votó en Naciones Unidas, dice, intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas. Y miren la escena. Mayoría de aprobaciones, algunas abstenciones que están en amarillo, algunas ausencias que entiendo están en negro. Miren el único rojo, el único que votó en negativo es Argentina. ¿Qué es esto, Maxi? Bueno, esto es que la Argentina se caiga desde el punto de vista geopolítico del mundo. Y a su vez ponerse por fuera de la Constitución. Digamos, porque el presidente y esta votación en Naciones Unidas, que es esta, pero como bien decías, también fue la votación de los derechos de los pueblos indígenas, fue el retiro de la delegación en la COP29, y digámoslo clarito, es me corro y me pongo aparte de la Constitución Nacional. Sí, pero yo soy gobierno y digo, sí, pero mirá cómo puedo. Bueno, pero creo que ahí está la respuesta que tenemos que dar muchísimos de nosotros. Señor, usted se está poniendo al margen de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional del 94 incorporó los tratados en materia de derechos humanos. ¿Debería ser el Poder Judicial el que diga algo? Incorporó el Poder Judicial, pero también el Parlamento. Yo creo que el canciller Huerta tiene que venir pronto a dar explicaciones de esto. Porque te vuelvo a decir, es el incumplimiento de los tratados internacionales y es el corrimiento ponerse al margen, ya no de la ley, como podía decir Santiago Nino, sino al margen de la Constitución, en lo de tratados internacionales, en el artículo 41 vinculado al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible. Bueno, pero qué disparate vamos a avalar de que la Argentina se caiga del mundo desde el punto de vista geopolítico y te plantean una alianza estratégica con Israel y sos el que le das los argumentos a una autocracia como Irán para que se regocijen estos foros internacionales con respecto al planteo histórico que hizo con respecto al derecho de las mujeres, las minorías sexuales, la cuestión del medio ambiente y un montón de otros aspectos que se discuten en la agenda global. Maxi, te hago la última. Está la discusión, hoy hubo comisión, hubo dictamen, la discusión por el presupuesto. ¿Qué te imaginas que puede ocurrir? ¿El gobierno quiere o no quiere presupuesto? Bueno, yo creo que lo importante es que haya presupuesto. ¿Por qué? Porque no podemos habilitar la discrecionalidad absoluta de Toto Caputo y de Javier Milei.
que al ver el fracaso de la sesión del otro día, los gobernadores tomaron un protagonismo significativo y espero, que lo decía yo cuando se cayó la sesión, que espero que puedan lograr sus objetivos particulares y válidos para cada una de las provincias, pero que también en la discusión con los gobernadores que dijeron, bueno, corramos lo institucional para poder resolver lo presupuestario, pongan sobre la mesa, cada uno de esos gobernadores que pidieron esto, a los jubilados, a la educación, a las universidades, al Garrahan, al ecosistema de ciencia y tecnología. Porque son las prioridades de los cordón cuneta que pueden estar peleando como obras para muchas de esas provincias, en el cual no las subestimo y no les resto la importancia, pero también es prioridad poder discutir esto. Pero hoy escuché al presidente de la Comisión de Presupuesto diciendo que seguramente el dictamen es el 100% de lo que mandó el presidente Milei y vino a presentar... Sí, que no aceptaba negociaciones. Que no aceptaba ningún tipo de cambio en negociaciones. Bueno, por supuesto estará la decisión de los diputados y de los senadores, pero en esto también está la responsabilidad y la respuesta que tienen que dar los gobernadores a millones de argentinos con respecto a la negociación de un presupuesto de estas características, pero a su vez también a la imposibilidad de poder avanzar con un cambio institucional que es nada más ni nada menos que preservar uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento. Gracias por haber venido, Maxi. No, gracias a vos.